Tomates verdes fritos, parte 37. Juzgado del Condado. Valdosta, Georgia, 24 de julio de 1955. Fue poco antes de que empezara una tormenta. En la sala el aire era caliente y la atmósfera estaba muy cargada. Itchy dirigió la mirada en derredor. Le sudaba la espalda. Su abogado, Ralph Root, un amigo de Grady, se aflojó la corbata y tomó aliento. Era el tercer día de la vista, y todos los que estuvieron en la barbería de Valdosta el día que Itchy amenazó con matar a Frank Bennett habían prestado ya testimonio. En ese momento, acababa de subir al estrado Jake Box. Itchy volvió a mirar en derredor buscando a Smokey Lonesome. ¿Dónde demonios se habría metido? Grady se había encargado de hacerle saber que Itchy tenía problemas y lo necesitaba. Algo había pasado. Tenía que haber estado allí. Empezó a temer que hubiera muerto. Justo en aquel momento, Jake Box señaló a Big George. «Es él», dijo. «Ese es el que se fue por Frank con la navaja. Y esa es la mujer que estaba con él». Un murmullo de desasosiego recorrió toda la sala ante la idea de que un negro amenazara a un blanco. Grady se arrebulló en el asiento. Sipsy, que era la única otra persona de color que había en la sala, gemía y rezaba por su hijo, que por entonces ya tenía 60 años. Sin ni siquiera molestarse en interrogar a Big George, el fiscal se dirigió inmediatamente a Itchy, que subió al estrado. ¿Conocía usted a Frank Bennett? No, señor. ¿Está usted segura? Sí, señor. ¿Pretende usted decir que no conocía al hombre cuya esposa Ruth Bennett fue su socia durante 18 años? Exactamente. El fiscal giró en redondo con los pulgares bajo el chaleco, mirando hacia el jurado. ¿Pretende usted decir que nunca entró usted en la barbería de Valdosta en agosto de 1928 y que no tuvo una acalorada conversación en la que usted amenazó con matar a Frank Bennett, a quien, según usted, no conocía? Fui yo, sí. Creí que lo que usted quería saber era si nos conocíamos, y la respuesta vuelve a ser que no. Yo amenacé con matarlo, pero no sé cómo lo expresaría usted. Nunca fuimos formalmente presentados. Parte del público, que detestaba el pomposo estilo del fiscal, se echó a reír. O sea, en otras palabras, usted reconoce haber amenazado de muerte a Frank Bennett. Sí, señor. ¿Y no es cierto también que se presentó usted en Valdosta con su criado de color en septiembre de 1928 y que se marcharon llevándose a la esposa y al hijo de Frank Bennett con ustedes? Solo a su esposa. El niño tardó más. ¿Cuánto más? Pues lo normal, 9 meses. El público volvió a estallar en carcajadas. El hermano de Frank, Gerald, fulminó a Itchy con la mirada desde la primera fila. Es cierto que le dijo usted a la esposa de Frank Bennett que tenía muy mal carácter, haciéndole creer que no tenía buena catadura moral. ¿La convenció usted de que su marido no estaba en condiciones para hacerlo? No, señor. De que él no estaba en condiciones, ella estaba al corriente. La respuesta de Itchy provocó más risas en la sala. Y el fiscal empezó a sulfurarse. ¿Le obligó usted a seguirla a Alabama amenazándola con una navaja? No fue necesario. Ella ya había hecho las maletas y estaba lista para marcharse cuando nosotros llegamos. El fiscal hizo como si no hubiera oído esta última afirmación. No es cierto que Frank Bennett fue a Whistle Stop, Alabama, a tratar de recuperar lo que por derecho era suyo, a su esposa y a su hijito, y que usted y su criado de color lo mataron para evitar que ella regresara a un hogar feliz y que su hijo volviera con su padre? No, señor. El orondo fiscal, que no había dejado de sacar pecho durante toda la sesión, estaba ya que se subía por las paredes. ¿Es usted consciente de que destrozó lo más sagrado que hay en este mundo? O sea, una familia cristiana con un padre solicito, una madre y un hijo. De que usted deshizo el sacrosanto matrimonio entre un hombre y una mujer. Un matrimonio sancionado por Dios en la iglesia baptista Morning Dove, aquí mismo, en Valdosta.
el 1 de noviembre de 1924, de que usted fue la responsable de que una buena cristiana quebrantara la ley de Dios y sus votos esponsales? No, señor. Usted sedujo a aquella débil mujer prometiéndole dinero y alcohol, haciéndole perder el control de sus sentimientos momentáneamente, y cuando su esposo fue a buscarla para volver con ella a casa, ¿qué hicieron usted y su criado de color sino asesinarlo a sangre fría para impedir que ella se marchara? El fiscal, que había estado mirando al jurado, la miró entonces con fijeza y gritó: ¿Dónde estaba usted la noche del 13 de diciembre de 1930? Ichi sudaba ya a mares. Pues mire usted, señor, estaba en casa de mi madre en Whistle Stop. ¿Y quién más estaba con usted? Ruth Jameson y Big George. Él fue con nosotros a casa aquella noche. ¿Podría Ruth Jameson testificarlo? No, señor. ¿Por qué no? Porque murió hace 8 años. ¿Y su madre? ¿Ella también murió? El fiscal pareció bajar del pedestal por un instante y se volvió hacia el jurado tratando de ser más diplomático. Bien, señorita Treadgood, ¿y espera usted que 12 hombres inteligentes la crean? Con 2 supuestos testigos que ya han muerto y un tercero que es un hombre de color que trabaja para usted y que estaba con usted el día que usted abdujo a Ruth Bennett de su feliz hogar, un negro conocido por sus embustes. ¿Les va a pedir a estos hombres que crean en su palabra simplemente porque usted así lo dice? Por más nervioso que Ichi estuviera, el fiscal tenía que haberse mordido la lengua antes de insultar a Big George delante de ella. Así es majadero, soplagaitas, caraculo, más que hijo puta. Uy, la sala se convirtió en un clamor mientras el juez llamaba inútilmente al orden, dando con la masa. Esta vez fue Big George quien gimió y no su madre. Él le había rogado que se negara a comparecer en juicio, pero ella estaba decidida a proporcionarle a Big George una coartada para aquella noche. Ichi sabía que ella era la única posibilidad que tenía él. Una mujer blanca podía salir mucho mejor librada, sobre todo teniendo en cuenta que la verdadera coartada de Big George dependía de la palabra de otro negro. No estaba dispuesta a dejar que Big George fuera a la cárcel aunque le costara la vida, que bien podía ser. El juicio estaba tomando mal cariz para Ichi, y cuando el último día se presentó un testigo sorpresa, Ichi pensó en lo peor. El testigo cruzó la sala con un talante tan pío y santurrón como siempre. Su enemigo jurado, el hombre a quien ella había mortificado durante años. No estoy lista, pensó Ichi. Diga su nombre, por favor. Reverendo Herbert Scroggins. Ocupación: pastor de la Iglesia Baptista de Whistle Stop. Ponga su mano derecha sobre la Biblia. El reverendo Scroggins dijo entonces que muchas gracias, pero que había traído su propia Biblia, sobre la que puso la mano derecha y juró decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Ichi se quedó perpleja, porque cayó en la cuenta de que había sido su propio abogado quien había presentado al testigo. ¿Por qué no se lo había consultado? Ella le habría dicho que aquel hombre nada bueno podía decir de ella. Pero ya era demasiado tarde. El reverendo estaba ya en el estrado. Reverendo Scroggins, ¿podría decir usted ante el juez y el jurado por qué me puso usted anoche una conferencia y qué me dijo? El reverendo se aclaró la garganta. Sí, lo llamé para decirle que tenía información sobre dónde estuvieron E.T. Treadgood y George Pullman Beebe la noche del 13 de diciembre de 1930. ¿No estuvieron ella y su criado de color en casa de su madre aquella noche, tal como se ha dicho aquí durante la vista? No, no estuvieron allí. Oh, mierda, pensó Ichi. Pero su abogado prosiguió el interrogatorio. ¿Afirma usted, reverendo Scroggins, que la procesada ha mentido acerca de dónde se encontraba aquella noche? El reverendo frunció los labios. Bien, señor, como cristiano no podría asegurar que ella haya mentido. Creo que simplemente se ha equivocado de fecha, dijo abriendo su Biblia por las páginas del final y mirando a una en particular. Desde hace muchos años tengo la costumbre de anotar todas las fechas y actividades de la iglesia en mi Biblia, y hojeándola el otro día vi que la noche del 13 de diciembre fue el primer día de los campamentos anuales que organiza la iglesia en un recinto que es propiedad de la iglesia baptista. Y la hermana Treadgood estaba allí.
junto a su criado de color, Josh Beebe, que se encargó del tenderete de refrescos, tal como ha venido haciéndolo a lo largo de los últimos 20 años. El fiscal saltó de su asiento. ¡Protesto! Eso no significa nada. El asesinato pudo tener lugar en cualquier otro momento durante los 2 días siguientes. El reverendo Scroggins lo miró con suficiencia y se volvió hacia el jurado. En efecto, pero da la casualidad de que nuestros campamentos duran 3 días y 3 noches. ¿Y está usted seguro de que la señorita Threadgood estuvo allí?, preguntó el abogado. El reverendo Scroggins pareció ofendido de que alguien dudara de su palabra. Naturalmente que estaba allí, dijo dirigiéndose al jurado. La hermana Threadgood no ha faltado jamás a las actividades de la iglesia y es una de las principales voces del coro. Por primera vez en su vida, Itchy se quedó sin habla, muda, pasmada y perpleja. Durante todos aquellos años, los de la Peña del Hinojo habían rivalizado a ver quién decía la mentira más gorda, inventando toda clase de patrañas y creyéndose consumados expertos de la bola. Y ahora, en 5 minutos, el reverendo Scroggins los dejaba todos en mantillas. Había resultado tan convincente que incluso ella había estado a punto de creérselo. Tanto es así, apostilló el reverendo Scroggins, en tal estima tenemos a la hermana Threadgood en nuestra iglesia, que ha venido toda la congregación en autocar para prestar testimonio. Y al punto, las puertas de la sala se abrieron e irrumpió el más abrigarrado grupo que quepa imaginar. Smokey Lonesome, Jimmy Harris el Leante, Al el Tripa, Saque del Cascajo, Inky Pardue, Jake el Potax, Elmo Williams, Warthog Willie, etc. Y todos con un hermoso corte de pelo que se había hecho opal en la peluquería y con trajes prestados. Vaya, unos cuantos de los temporeros sin trabajo a quienes Itchy y Ruth habían dado de comer durante años y que Smokey había podido reunir a tiempo. Uno a uno fueron subiendo al estrado a prestar testimonio con todo detalle y sin vacilaciones respecto de cómo transcurrieron las jornadas de campamentos de la Iglesia Baptista en diciembre de 1930. Y en último lugar, aunque no en importancia, apareció Eva Bates con un sombrero floreado y bolso. Subió al estrado y casi le parte el corazón al jurado, recordando cómo la hermana Threadgood se había inclinado hacia ella la primera noche de campamentos, comentándole cuán henchida de la palabra de Dios se había sentido aquella noche, gracias al inspirado sermón del reverendo Scroggins sobre las malas consecuencias del whisky y de la lujuria. El juez, que era menudito y canijo, que tenía un cuello como un brazo, ni siquiera aguardó el veredicto del jurado. Dio con la masa y se dirigió al fiscal. Percy, me parece que no hay lugar al proceso. En primer lugar, no se ha encontrado el cuerpo. En segundo lugar, se han prestado testimonios incontestables. Y todo lo que hay no son más que palabras vacías. El tal Frank Bennett debió de emborracharse, caer al río y en el río perecería. Debemos considerar, por tanto, que se trató de una muerte por accidente. Es sobre lo único sobre lo que podemos pronunciarnos, concluyó volviendo a dar con la masa. Pa, pa, pa. Caso sobreseído. Sipsy se puso a bailar entre el público y Grady suspiró aliviado. El juez, el excelentísimo Curtis Smoot, sabía perfectamente que no había habido ningún campamento de la Iglesia Baptista en aquel diciembre, y desde donde estaba sentado había podido ver perfectamente lo que el reverendo tenía entre las manos y sobre lo que había jurado no era una Biblia. En su vida había visto un semejante atajo de farsantes. Y además, la hija del juez acababa de morir hacía 2 semanas, casi en plena juventud, llevando una miserable vida en las afueras de la ciudad por culpa de Frank Bennett. Así que le importaba un comino quién no hubiera matado a aquel hijo puta. Cuando todo hubo terminado, el reverendo Scroggins se acercó a echarle la mano a Itchy. La veré el domingo en la iglesia, hermana Itchy, le dijo, guiñándole el ojo. Y se marchó sin más. Su hijo Bobby se había enterado del juicio y le había llamado para contarle lo de aquella ocasión en que Itchy lo sacó de la cárcel. Así que Scroggins, a quien había mortificado durante todos aquellos años,
había terminado salvándola. Itzy se quedó como apabullada por todo aquello durante bastante rato, pero de vuelta a casa, en el coche, no pudo evitar decir: ¿saben? Lo he pensado, y no sé qué es peor, si ir a la cárcel o tener que ser amable con el predicador el resto de mis días.